Por estos días estamos celebrando una de las fechas fundacionales más importantes de la nación cubana. Un 10 de octubre de 1868, un sacarócrata cubano, Carlos Manuel de Céspedes, un hombre de origen español, un hacendado de la industria azucarera, decide poner fin al esclavismo en Cuba, a la esclavitud, y pone en libertad a sus negros esclavos y los convida a librar una de las batallas por la independencia de Cuba, por la soberanía del colonialismo español y en contra del esclavismo, que prácticamente se había convertido en la fuente de crecimiento económico más importante de la nación y de todo el hemisferio y de toda esa región. Para muchos historiadores, revisionistas y buscadores de manchas en el sol, es una fecha sujeta a mucho cuestionamiento, ¿no? Y hay gente que dice que si el hombre estaba ya quebrado, que si el hombre no tenía alternativa. Para mí nada de eso es importante. Lo importante es que allí comienza un momento luminoso para la nación cubana. Entre otras razones, o por la más importante, porque allí por primera vez congenian dos espíritus, dos direcciones de la nación para construir lo que es el criollismo cubano, para lo que es la primera identidad de lo cubano. Se ponen de acuerdo por primera vez dos factores antagónicos, la cultura blanca española y la cultura negra sometida y esclavizada, para fundar un territorio común, para fundar un concepto de cubanía, un concepto de nación. Creo que eso es lo que tenemos que recordar hoy. Creo que ese encuentro, que es un encuentro signado por el amor, signado por la libertad, por grandes ideales, por grandes espíritus, es lo que le da basamento a la nación cubana. Recuerdo que en los años, finales de los años 90 del siglo pasado, yo andaba por la ciudad de Los Ángeles y una periodista famosa norteamericana, en un desayuno de eso azaroso, ese azar que sabemos que es un juego de dados, ese azar que como decía T.C. Eliot, es una bestia terriblemente lógica, me llevó a ese desayuno a conocer a esta periodista norteamericana, y ella me pidió un consejo, me pidió una sugerencia, me dijo, mira, voy a La Habana a entrevistar a Fidel Castro y necesito una gran pregunta para iniciar mi entrevista. Estoy haciendo un elixir de Carlos Manuel de Céspedes a Fidel Castro porque, bueno, estamos remitiéndonos hoy a los patriarcas, a los supuestos fundadores de la nación, y quiero que tengamos claro las diferencias, ¿no?, de perspectiva entre estas cosas. Yo le dije, mira, a mí me encantaría si tuviera a Fidel Castro delante, o a Raúl, o cualquiera de ese linaje, es pedirle que por favor me hicieran la clave cubana. Pa, pa, paco, pa, pa. Esa es clave de rumba. Eso es una clave 2-3. 1, 2, 1, 2, 3. Pero existe la otra clave cubana también, que es una clave quizás un poco más blanca, no tan negra, que es la clave de son, que es la clave 3-2. 1, 2, 3, 1, 2. Cualquiera de las dos, estoy convencido, absolutamente convencido, que resultarían de una elevadísima dificultad para el tirano y para su linaje. ¿Qué me explica esto? ¿Por qué le expliqué yo a esta periodista estas razones de por qué era una pregunta importante y una pregunta capciosa, una pregunta que iba a irritar al dictador? Porque no se puede dirigir una nación como la cubana si no se ha entendido ese patrón, si no se ha entendido esa codificación matemática tan exquisita que es la clave cubana, que entre otras cosas lo que hace es jugar con una temporalidad, con una métrica, jugar con simetrías y asimetrías, jugar con tempos y atempos, retosar con códigos que tienen que ver incluso con la ciencia, porque a fin de cuentas esto no es solo el mundo de la esfera de lo sensible, esto involucra una esfera física de la temporalidad y de cómo puede el tiempo ser elástico. El músico cubano lo que ha hecho desde que encontró esa clave, que es lo que distingue nuestro principal patrimonio cultural, es retosar con ella, es moverse en esa temporalidad, echarlo para adelante, para atrás, llenarlo de tiempo, mover esos 5 tiempos, ponerlos caprichosamente al servicio de un sabor, de una alegría, de una riqueza. Por el lado blanco, por el lado más de la música campesina de origen español, nos llegó ese son mestizo criollo, porque tampoco esto nos llega de una manera lineal o pura, y por el lado negro nos llega a través de los puertos de La Habana y de Matanza, a través de la rumba. Estos dos modelos de clave que son hoy la matriz de todo lo que se ha hecho en Cuba en los dos últimos, en el siglo y medio fundamental que tenemos como nación. Porque el criollismo, lo que empieza siendo nuestro primer modelo cultural cautivo criollo, tiene que ver con esa necesidad de ser patricios, con esa necesidad
de que se le decía al mestizo, al que estaba mezclado, que no tenía sangre pura. Si ustedes se ponen a ver, Fidel tampoco tiene sangre pura y es un patriarca, supuestamente, dice él se erige como un padre de la patria. Fidel viene de una procedencia española, el padre de Fidel, Ángel Castro, es un hombre que ha sido cómplice de la trata de negros de esclavos, ha sido cómplice de la ocupación española de Cuba, ha luchado contra la independencia de Cuba. Fidel hereda ese ADN cultural, genético, filosófico, aunque bueno, podemos encontrar tal vez en ese meollo, en ese psicoanálisis del personaje, los lastres, las castraciones, los mundos contradictorios, las defraudaciones del propio Fidel frente a su padre, porque Fidel es un bastardo, es un niño que no es reconocido por su padre. Pero sin embargo Fidel tiene esa matriz, más que ninguna otra, esa matriz española y particularmente gallega, eso hay que decirlo. O sea, cuando usted ve una obra como la de Ramón Mesa, Mi tío el empleado, que es una de las grandes novelas que explica ese momento, de ese gallego que llega en un bergantín a Cuba y que tiene que abrirse camino y tiene que reinventar una vida. Esto es un tema que está muy referido en toda la cultura cubana. Esto está referido incluso hasta en ese teatro vernáculo, en esa relación entre el gallego y el negrito, ¿no? Ese diálogo de entre esos dos patrones culturales para construir una tercera entidad que es lo criollo, que es la verdadera identidad cubana. Lamentablemente, cuando lo tratamos de explicar y lo tratamos de entender en su historicidad, tenemos que transitar los caminos de la política, lamentablemente. Empezando por este primer republicanismo del propio Céspedes para fundar patria, para fundar patrimonio autónomo, independiente, para dejar de ser colonia, para decirle a la península, Cuba es una cosa diferente, no es una provincia ni una colonia de ustedes. Y para decirle a los negros, esta tierra que ustedes han asimilado por destino también es la tierra de ustedes y ustedes ya tienen descendientes y tienen hijos mezclados y tienen hijos que han crecido aquí, por tanto esta tierra también es de ustedes. Entonces ese es el mensaje que tenemos que recordar de ese momento en la de Majagua, en ese central azucarero donde Céspedes toma esta iniciativa, que si hoy la vemos atrevida, imagínense ustedes para mediados del siglo XIX lo que tiene que haber significado. Ahora, lo que quiero llamar la atención es que más allá de la política, nuestra cultura musical es la que mejor ha descrito este momento. Cuando vemos toda esta grandilocuencia de la expresividad cultural cubana a través de la música, entendemos cómo la música supo congeniar estas dos culturas, estos dos patrimonios, estas dos esencias, la africana y la española, mejor que ninguna otra expresión, ni social, ni filosófica, ni cultural, ni lógica. O sea, es ahí, en esas dos claves, poniéndose de acuerdo, en esas dos matrices culturales, congeniándose, fusionándose, mezclándose, interactuándose, entrecruzándose amorosamente, donde surge lo cubano. Y a partir del son, uno de nuestros grandes géneros fundacionales, y de la rumba, el otro nuestro gran género fundacional, es que sale toda esa pléyade de grandes géneros que van desde el danzón, el danzonete, la guaracha, el mambo, el cha-cha-cha, el bolero, la guajira, el repentismo, todos, el mozambique, la timba, el latin jazz, el timbatón, todos esos géneros que hasta el día de hoy nos han dado un rostro como país, un rostro como nación, y que ha sido un rostro mucho más benefactor, mucho más alegre, más virtuoso, más excelente que la propia historia política de la nación. Me gusta resaltar esto porque estamos intoxicados del politicismo, estamos intoxicados de la sobreideologización de la nación, cuando la culpa ha sido de tiranos como Castro, que ha sido incapaz, sensible intelectualmente, de entender la riqueza que había detrás de un canon como este. Por eso, cuando esta periodista norteamericana me pide esta sugerencia, me remito ahí, porque no se puede gobernar un país como Cuba si no se entienden esas claves de son y esas claves de rumba. Ahí está cifrado, ahí está contenida la esencia del entrecruzamiento y de un reflujo de informaciones mistéricas, esotéricas, históricas, seculares, que conectan a Cuba con la universalidad y que le dan un colofón de unicidad, de holística, de cohesión que no ha logrado ningún discurso político, que no ha logrado ninguna ideología, pero que sí logró la música, y que es lo que mejor nos representa como nación ante el mundo. Donde quiera que vamos,
por lo primero que somos aplaudidos es por nuestra enjundia, nuestra gracia, nuestra alegría, nuestra capacidad de generar una expresividad a través del baile, del sabor, de la sandunga, del tumbao, ¿no? Que son las cosas que legitiman la cubanidad. Entonces, hoy más que nunca quiero celebrar como cubano, pertenecer a ese abolengo. Ese es el mejor linaje que tenemos. Un linaje que viene, curiosamente, de esa cultura mestiza que se entrecruzó entre esos dos mundos, que es el mundo azucarero y el mundo tabacalero, el mundo de la tierra, el mundo de los inmigrantes, el mundo de llegar a ser patricios, de ganar un sentido de pertenencia, un sentido de la identidad, que lamentablemente hoy eso que se llama la sinarquía, que es un plan siniestro para desmontar, confundir y borrar las identidades universales del hombre, se está llevando a cabo de una manera mediática, universitaria, del mainstream, de los modelos educativos, para que no sepamos quiénes somos, qué hacemos aquí, por qué han sucedido las cosas. Entonces nuestra labor, dejar este mensaje para las futuras generaciones. Cuba no es un barbudo bajando de una sierra, fundando una nación a partir de una dudosa revolución. Cuba es su rumba, Cuba es su son, Cuba es su clave. Pa, 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 cum, pam, pam.